A reading from the letter of Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. brothers and sisters. Hermanos, Scripture la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, that through faith para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. before faith Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así, la ley fue nuestra niñera hasta que llegara Cristo y Dios nos aceptara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos a la niñera, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. for all of you Los que se han incorporado a Cristo por el bautismo, se han revestido de Cristo. there is neither Jew Ya no hay distinción entre judíos, gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son descendencia de Abraham heirs. y herederos de la promesa. Verbum Domini. The Lord remembers his El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Canten al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su santo nombre, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. look to the Lord. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. You descendants of Abraham, Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Hail Mary, full of Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. While Jesus En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso, Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. verbum Domini. Today, I think the readings fit together Las lecturas de hoy according to van de la mano muy acertadamente con el tema de el cumplimiento de Dios en su obra, de Dios como responsable de nuestra salvación. the first reading today from La primera lectura Galatians. de la carta de San Pablo a los Gálatas, escuchamos que Meaning, of course,
La Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, through original sin, que a través del pecado original en el jardín, la humanidad contenida en la pareja original cayó de la gracia. our human nature itself is linked with the physical. Nuestra naturaleza humana está vinculada We have an inclination con lo físico y también cae y tenemos una tendencia al pecado. Sufrimos muerte, hemos caído en el mundo. Así que no es solamente algo espiritual, sino una gran perturbación, no solo espiritual, sino física también, y un gran quebranto en la humanidad, que vemos cada vez más claramente a diario. Creo que es una de las doctrinas más fáciles de demostrar en nuestra fe. given day. Si abrimos el periódico a diario, podemos ver que definitivamente hay algo que anda mal. San Pablo nos dice en la carta a los Gálatas que los que creen reciben una promesa de esperanza, una promesa recibida por Abraham. Se le prometió un hijo, a pesar que él y Sara estaban más allá de la edad de tener hijos. Recibieron una promesa que él iba a tener gran descendencia y que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de ese grupo de descendientes por su obediencia en la fe. Jesús procede de esa gran nación de Israel. Él es la promesa recibida por aquellos que creen. Y San Pablo nos dice, si ustedes pertenecen a Cristo, son entonces descendientes y herederos de Abraham. Jesús, entonces, 1700 años después de la época de Abraham, es el cumplimiento de esa promesa porque Él es de esa descendencia a través de Abraham. Sin embargo, y Jesús enfrenta a los judíos de su época que no creían en Él, sabemos que esta descendencia, esta estirpe, no es suficiente. Incluso la revelación que reciben los judíos, la ley no basta. San Pablo nos dice, la ley es disciplina, indica el bien y el mal, pero por sí sola no puede salvarnos. Necesitamos un Salvador, un Mesías. Y esto suena obvio en cierto nivel, pero a menudo caemos presa a esto hoy en día. Pensamos, bueno, si obtengo el conocimiento indicado, puedo cambiar y ser santo y ser salvado. Pero la verdad es que necesito la gracia de Dios. Necesito el cumplimiento de esta promesa de forma extraordinaria. San Pablo dice, a través de la fe todos son hijos de Dios en Jesucristo, hijos de Dios. Compartimos la naturaleza misma de Dios. Tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Entonces podemos conocer la salvación. No se trata nada más de ética y enseñanza que pueda salvarnos. Necesitamos compartir esa naturaleza divina, convertirnos en hijos de Dios. El plan de Dios es mucho más grande que una estirpe física, mucho más que números, mucho más que la tierra prometida a Abraham. Esto ahora se convierte en el cielo. Esto ahora se convierte en pertenecer a la familia de Dios. Él dice, esta nación, este pueblo que le fue prometido, se hace realidad y nos convertimos parte de la familia de Dios en Jesucristo, revestidos de Cristo. Él utiliza la expresión bautizados en Cristo. Hemos sido incorporados a Cristo, nos dice el día de hoy. Así que de toda esa horrible tragedia que ocurrió con el pecado original, ese quebranto, ese rompimiento de la unidad que teníamos con Dios, toda esa armonía y unidad que teníamos con Dios y con la naturaleza y con la tierra, es una nueva unidad formada en Jesucristo a través de la fe y el bautismo. Ingresamos en esa familia de Dios y compartimos su naturaleza
recibimos su Espíritu Santo para que obre en nosotros y lo necesitamos desesperadamente. Yes, we seek Sí, solutions and buscamos soluciones, we give our best. cooperamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero claramente necesitamos algo desde las alturas, algo más grande que nosotros para que nos salve. Las buenas nuevas es que Jesús es el cumplimiento de estas promesas a través del estirpe físico de Abraham, pero es mucho más que ese hijo prometido. Él es Dios y Dios obra en la historia humana. In the gospel today, En el Evangelio de hoy, continues this theme. creo que continúa este Almost tema. sounds like a Casi suena como affront to Mary. una afrenta a María. Praises Esta Mary, mujer en la muchedumbre elogia a María, la madre física de blessed are Jesús, those who hear y the le word of dice, God and observe it. mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. The sense here means that Esta respuesta, it's expression cuando dice la palabra, of an agreement of what esto was said, expresa but even more so, que sí, que está de acuerdo meaning that what was con said lo que la is mujer ha as dicho. far as it goes, but blessed are Pero, those who hear the word of God además de ello, and even dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O sea que hay una bendición mayor en la fe en Jesucristo, en la fe en I Dios. looked this up in the scripture scholar. He said when Luke wants to Cuando San express Lucas quiere expresar the term contradicción, cuando usa la palabra mejor, rather, he uses a different lo que term traduciríamos como mejor, en griego lo utiliza una palabra diferente. En San Lucas 12:51 vemos la escena donde él dice, ¿acaso creen que he venido a traer paz a la tierra? No, no vengo a eso, sino mejor división. En ambos casos decimos mejor, pero en griego original es una palabra diferente para expresar esa oposición. Y lo mismo en San Lucas 13:5, cuando Pilatos había ejecutado a los galileos y Jesús le dice, ¿acaso crees que son peores pecadores? No, pero sino de lo contrario, perecerás. Cuando la torre cayó, ustedes pensaban acaso que ellos eran peores. Él dice, no, pero si no se arrepienten, también perecerán. Así que él utiliza palabras diferentes para expresar la oposición. Aquí lo que está haciendo es elogiando la fe de su madre. Sí, la mujer elogia la maternidad física de María, pero más aún su fe en obediencia, que continúa, que es un don más grande que lo que nos ha traído Jesús, que a través de la fe en Cristo, la promesa le ha sido dada a aquellos que creen. Así que no es solamente un linaje físico, hace falta ser judío para recibir la promesa, sino que ahora a través de la fe en Cristo recibimos una promesa incluso mayor de un hogar en el cielo, de una unidad incluso mayor, que es la gran unidad del Antiguo Testamento, de un solo pueblo, un solo idioma y una sola cultura. Todo eso sirve para unirlos y les ayuda a sobrevivir esas grandes tribulaciones, pero en Jesús tener esos valores similares, pero en Jesús recibimos ese don de vida nueva, recibimos el Espíritu Santo, recibimos la gracia y el cielo mismo. Y María es la primera de los creyentes, es el discípulo ejemplar. Conception through the power of the Holy Spirit is true in the church by the Holy Spirit. That regeneration Lo que pasó inicialmente en ella es lo mismo en la iglesia. Esa encarnación física es un modelo para la regeneración interior que más adelante recibimos. Estamos llamados también a creer en esa palabra de Dios que es Cristo mismo, para que sea sembrada en nuestros corazones. Ese don lo recibimos. Recibimos ese nuevo camino de Dios, de manera que nos podamos beneficiar de su salvación cuando Él obra en nuestras vidas. Pero esto no ignora lo físico, continúa esa lógica de la encarnación, de que Él nos transforma verdaderamente, de que cuando Él se encarna, transforma nuestra carne en esa regeneración. Así que
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esa palabra de Dios es Jesús. Y nuevamente los eruditos nos dicen que esa frase significa más de lo que pensamos solamente cuando se escucha la palabra cumplir. Significa defender, salvaguardar, querer, fomentar. Todos son palabras relevantes a la concepción, a dar a luz, a criar un hijo. Me gusta esa palabra, querer, fomentar, fomentar esa vida, fomentar esa palabra. Ponemos nuestro mejor esfuerzo. Las cosas que queremos en este mundo, ponemos nuestro esfuerzo en ello para cultivarlos. Le damos tiempo, le damos energía, atención, prioridad. A eso nos está llamando Jesús, no meramente a un asentimiento nominal, no meramente algo que hacemos de forma descuidada, sino verdaderamente cuidarlo y quererlo como un esposo quiere a su esposa, como un padre quiere a su familia, para suscitar esta vida a la que Jesús nos llama. Así que cumplir la palabra de Dios significa permitir que el Espíritu Santo implante al Hijo en el vientre de nuestras almas, que venga a nuestras vidas para que dé fruto. Y María es el modelo de esto. Ella es la que obra en cooperación con el Espíritu Santo para llevar esta vida a nuestras almas. Esas son las buenas nuevas, que Dios no nos ha abandonado. Él obra en nuestras vidas, en este mundo, para suscitar incluso promesas más grandes que las que hemos visto en el Antiguo Testamento.